buenas noches, amigos televidentes, muy buenas noches, El Salvador. Es un placer volvernos a reencontrar. Qué rico iniciar el 2017 con las mejores entrevistas. Esto se llama 8 en punto. Esta noche, señores, vamos a conversar con tres panelistas de lujo que usted ya conoce. Vamos a hacer un recuento del 2016, pero también las expectativas para este año, qué es lo que ha de venir en muchos rubros de nuestro país, incluyendo lo político, social, recaudación de impuestos, seguridad. Aguánteme un ratito, porque en segundos le presento al señor Paul Steiner, miembro de Democracia Limpia. También conversaremos, por supuesto, con analista político José Portillo. Usted ya lo conoce, además columnista de prestigiosos rotativos en El Salvador, y también activista política. Bessie Ríos nos está acompañando esta noche y la mayoría de las noches del 2017. Los tres nos van a estar acompañando nuestros invitados. Le vamos a plantear más adelante la pregunta, producción me acompaña, que por supuesto para que usted nos acompañe noche tras noche. Dice así, por favor, acompáñeme. ¿Cree usted que habrá un impacto negativo en las microempresas por el aumento al salario mínimo? Un 65% dice que claro que lo habrá. Un 38% ahorita a tiempo real acaba de cambiar, dice que no. 117 votos sin haber iniciado la entrevista. El Salvador, permítame saludar a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista para darle con mucho gusto a nuestros invitados la bienvenida, no solamente al programa, sino al año nuevo. José Portillo, mil gracias por iniciar este año de la mejor forma, y es haciendo patria desde 8 en punto. Gracias. Gracias por la invitación, feliz año nuevo para todos, y aquí estamos siempre tratando de dar nuestro mejor aporte, ¿verdad? Gracias. Don Paul Steiner, miembro de Movimiento Democracia Limpia, gracias por tratar de limpiar el 2017. Un placer. Gracias por tenerme aquí, Sergio. La idea sea que este año cosechemos. Aquí van a estar este año los tres, les guste o no les guste, es la única frase que quiero traer, además de otras personas en el 2017. Bessie Ríos, activista social, bienvenida a 8 en punto. Hola, feliz año nuevo, un placer. Feliz año nuevo a todas y todos, que bueno que iniciamos el año con buena entrevista, y gracias por tomarme en cuenta. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta a nosotros 8 en punto. Iniciamos y lo vamos a hacer, José Portillo, con la dama de esta noche, Bessie Ríos. Hablemos un poquito porque hay implicaciones de lo que los diputados no hicieron o dejaron de hacer, como no aprobaron el presupuesto 2017. Para variar, si hubiera sido plata para ellos, seguro en un ratito se hubieran puesto de acuerdo. Bessie Ríos, no hay un presupuesto para el 2017, por lo tanto ya la regla general nos establece que vamos a seguir con el 2016, claro. Pero adicionalmente a esto, sí se aprobó el salario mínimo, ya se interpuso un recurso a la Sala de lo Constitucional para que ésta resuelva, porque se establece fraude a la Constitución. Es decir, se armaron sindicatos únicamente y expresamente para este fin. Quiero escuchar cuál es su opinión con relación a este tema. Mi intención es ponerle diferentes argumentos y ángulos. Y el impacto que se prevé desde ya, que han empezado a tratar de mitigar algunos funcionarios relacionados al tema del erario público de la empresa del Estado, es que estas 4 maquilas que se van a ir, porque ya lo anunciaron, para otro país centroamericano, han empezado diferentes argumentos como de pronto, mire, aquí se van call center y vienen a cada rato, ¿cuál es el problema? Bessie Ríos, arranco con usted. Fíjate que a mí he visto con buenos ojos el aumento. Sí. La realidad es que este país necesita pagarle mejor a sus trabajadores y trabajadoras. Lamentablemente, la manera en la que se hizo probablemente no fue la más amigable. Yo tengo claro, y creo que también lo tenía claro el exministro que falleció, Humberto Centeno, en el área de trabajo, que en cuanto se refiere al salario mínimo, este debía haber sido con los sindicatos que pertenecen al sector privado. Pero se dieron una suerte de movimientos dentro del Ministerio de Trabajo para generar credenciales para otros sindicatos. Desde mi perspectiva muy particular, yo creo que el Consejo del Salario Mínimo debería ser una institución que deba estar conformada no solo por sindicatos del sector público, sino también privado y también de las alcaldías.
porque esto le compete a todas y todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del Estado como de lo privado. Lamentablemente, aquí no tenemos una ley que te establezca claramente cuáles son los mínimos y en base a qué. Tenés empleados, por ejemplo, en el Estado, en la Asamblea Legislativa, un motorista no gana lo mismo que uno en la Corte Suprema de Justicia, que no es lo mismo que gana en la Corte de Cuentas. Entonces, si tú no regularizas primero ese montón de salarios que nosotros tenemos desperdigados, porque antes de esta reforma eran 9 salarios, nosotros tenemos un apartheid de salarios mínimos, y eso ya lo ha dicho el padre José María Tojeira, y no debería de ser así, porque aquí se te regula el salario básico para la gente del campo, que va a parar al mismo mercado, al mismo centro comercial donde va un empleado del sector comercio, y al mismo precio le van a vender los productos. Entonces no es que la persona que esté en el campo tenga que ganar menos. Me parece que esa ha sido una manera de llevar los precios de manera discriminatoria. Esa asimetría que existe. No estoy de acuerdo. El salario mínimo debe ser uno y para todos. Ok, yo le quiero hacer una pregunta a usted antes de darle la oportunidad a los dos caballeros. ¿No le parece a usted, como un invitado que me acompañó acá, me decía, mira, Sergio, está muy bien el tema del salario mínimo, porque de hecho en junio del año pasado ya se habían puesto de acuerdo este mismo aumento, pero en términos escalonados? ¿No le parece a usted, como me dijo un caballero acá, que esto era una bomba cazabobos? Y le explico por qué ocupaba este apelativo. De la misma forma en que se le dice a la Fiscalía, y usted es mi colega abogada, se le dice, vamos a meter a la Fiscalía en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, porque tiene el 6%. Sí, está muy bien, pero para llegar a esa reforma se necesitan 2 asambleas legislativas en diferentes oportunidades y no pegadas, porque ya hay jurisprudencia de la sala. Entonces, esa es una cazabobo para el Ministerio el Ministerio Público, para la Fiscalía. Pero yendo en esta misma línea de pensamiento, porque se le dice a la gente, mire, le vamos a aumentar a $300, pero solo la especulación, Bessie, ya vino a elevar los precios. El tema es que el salario mínimo sirve para fijar temas como la libre gestión, sirve para fijar temas de multas, para temas de las AFP, es decir, todo automáticamente. Además, hay un jefe que gana esto y si se acerca también le tenés que aumentar, pero adicionalmente, solo para, y que usted me regale su análisis, pero adicionalmente el gobierno, porque usted hacía asimetrías, no genera, solo recauda impuestos. Usted hacía asimetría, que está muy bien, pero la empresa privada es la que le da plata al gobierno para que haga esas asimetrías. El tema es que le dice, auméntemele, cuando el gobierno tiene 140 millones a los proveedores, Bessie, que no les paga. Cuénteme. Esa es de las denuncias más grandes que se pueden hacer iniciando este 2017, porque hay empresas que pasaron desde abril, mayo del año pasado, que no se les ha cancelado sus servicios y efectivamente amanecieron el 1 de enero teniendo que hacer las modificaciones. Pero más que esa cazabobo que tú mencionabas, yo he visto que la cazabobo viene por la flexibilidad laboral, donde están queriendo poner 12 horas laborales, que como tú bien sabes, nuestra Constitución regula que son 44 a la semana y 8 diarias. Y los demás son horas extras, y si son nocturnas, pagadas al doble, ¿de acuerdo? Pero el Ministerio de Trabajo, hoy por hoy, hasta donde yo tengo entendido, tiene autorizadas 375 empresas con flexibilidad laboral, entre call center, plásticos, maquilas, para que la gente trabaje 12 horas. ¿Cuánto pierde el trabajador? Es decir, sí, es cierto, van a ganar $300 o $295, pero esa persona te va a producir 12 horas y vos no vas a pagar ni hora extra ni nocturnidad. En realidad, yo creo que hay que ver la cosa, por lo menos desde mi perspectiva, que yo soy una gran mal pensada, es como decirle al trabajador, mira, vas a ganar bien. Lo único que no le están diciendo es que no le van a pagar nocturnidad, que no le van a pagar horas extra, porque va a tener que trabajar 12 horas, porque esa flexibilidad ya la están dando desde hace ratos. Son 371 empresas que ya están y vos podés entrar al sitio del Ministerio de Trabajo y vas a encontrar el listado, porque esa es información pública. Perfecto. Voy con usted, don Paul Seiner. Yo creo que lo estoy viendo tal vez de un lado político en vez de tal vez un lado técnico. Interesantemente, si analizamos la gente que el salario mínimo realmente le llega o le afecta, no estamos hablando de más de unos 150, 160 mil personas. Y eso es porque
más del 60% trabaja en el sector informal. Sin embargo, el sector informal no paga salario mínimo, no cumple las leyes laborales, y tampoco cobra IVA, tampoco paga renta, tampoco paga seguro social, tampoco paga AFP. Y ese es 2/3 de la población económicamente activa están en el sector informal. Los únicos a quienes aplica el salario mínimo son el 1/3 tal vez, o un poquito menos, de los que realmente están en el sector formal. 25%. Bueno, 24, 25% creo que era. Y no todos de esos están trabajando, ya sabemos, porque hay desempleo ahí también. Entonces, ese es el primer punto. Lo que a mí me está pareciendo es que la trampa cazabobos era para el empresariado y la derecha, porque sabían que iban a saltar. Inmediatamente, ahora estamos entrando al año 2017 y el malo de la película otra vez es el empresario, porque es el que no quiere pagar el salario mínimo. Todo el que se oponga cae mal. Si nos ponemos a pensar, no hay ningún empresario que ha salido dando declaraciones que está en contra del monto. Todos están en contra de la manera en que se hizo. Y también ahí tenemos que ser bien claros. La Organización Internacional del Trabajo pide una consulta tripartita. ¿Dónde está la consulta tripartita que se hizo para este decreto? No estuvo, porque los representantes del empleador no eran los representantes de las personas en el sector formal que iban a ser afectadas. Y los representantes del empleador no estaban. Solo estaba el sector gobierno. Y los 2 sindicatos que entraron, uno es del Seguro Social, que no tiene nada que ver, y el otro es del sector informal, que ni siquiera paga el salario mínimo. Entonces estamos realmente viendo un chanchullo. Pero yo creo que la trampa cazabobos era para que la derecha y el empresariado se vieran mal. Y como siempre, cayeron exactamente en la trampa. Ahora, lo que va a salir de campaña sobre los próximos meses es, los empresarios no quieren pagar. Y ya comenzó la semana antes de Año Nuevo, ya estaban saliendo, ahí estaba Lorena Peña diciendo eso, los empresarios no quieren pagar, ahí estaban, o sea, creo que el doctor Mata salió en uno, y yo pensé que iba a decir, que igual que dijo que se curan solos, iba a decir se pagan solos, ¿verdad? Yo creo que el punto al final del día es, ¿cuándo vamos a comenzar a consensuar en este país? ¿Cuándo vamos a comenzar a concentrarnos en lo que es el bien común? Ya sabemos que hay 4 maquilas que están cerrando. Eso no solo son 160 personas, esos son 160 familias que probablemente... Pero hoy 3.000 el dato. ¿Perdón? 3.000 le vi el dato yo de las 4 juntas. De las primeras 2 eran 160. Eso es lo que aclaró el ministro López. Pero son 160 familias, promedio de 4 por familia, ya llegamos a 500. Entonces, estamos hablando realmente de por hacer algo políticamente pensado, porque 2017 va a ser un año electoral, hemos dañado familias. Sabemos que lo más probable es que esto va a terminar siendo clasificado como inconstitucional y van a tener que regresar a hacer la cosa bien. Pero, ¿cuánto tiempo estamos desperdiciando en eso? ¿Cuánto vamos a terminar con precios subiendo en anticipación de la inconstitucionalidad y que cuando ya suben nunca bajan? Aunque salga la inconstitucionalidad y el salario mínimo regrese a un incremento escalonado, esos precios que subieron ya no van a bajar. A mí la semana pasada ya me comenzaron a llegar correos de proveedores diciendo vamos a tener que subir precios. Entonces, ¿cómo va a parar eso? Dejémonos de babosadas, comencemos a hacer la cosa bien, dejémonos de la política partidaria y comencemos a concentrarnos en el bien común, porque ahorita hay demasiada gente muriéndose de hambre por los chanchullos políticos que se han hecho por los últimos 25 años. En pocos días vamos a celebrar, supuestamente celebrar la paz, ¿verdad? 25 años de la paz, pero realmente yo ahorita, con lo que veo, prefiero, en vez del concierto, organicemos misas por todos lados y todos vistámonos de luto, porque yo creo que esto es más un velorio el que tenemos que hacer, en vez de realmente una celebración. Lo que murió, nació muerta, fue la nueva república que se iba a fundar en 1992. Ok, José Portillo, seguro los empresarios de autobús
también ya van a empezar a pedir aumento porque tienen a los empleados y como un efecto cascada ellos van a querer también en su salario mínimo el aumento porque la ley así lo determina. Por lo tanto, a todos aquellos salvadoreños inmediatamente todos los servicios y la canasta básica se le van a empezar a aumentar, adicionalmente a que las empresas de seguridad que cuidan empresas, valga la redundancia, colonias, también le tienen que aumentar el sueldo mínimo, por lo tanto, la seguridad se va a elevar. ¿Su opinión? Mire, fíjese que a los gobernantes de turno, a la gente de izquierda, le gusta usar el término victoria pírrica. Y cuando ellos hablan de una victoria pírrica, erróneamente se refieren a una victoria pequeña. La victoria pírrica lo que quiere decir es cuando lo aparentemente ganado es menor a lo perdido, porque Pirro era un general en el Asia Menor, rey de Epiro, y él le ganó a los romanos, pero le ganó a los romanos a costa de perder a todo su ejército. Entonces, en la última batalla contra los romanos, la frase famosa de Pirro fue: una batalla más de estas y tendré que regresar solo a casa. Entonces, para mi gusto, estamos frente a una victoria pírrica. ¿Por qué? Dice el ministro que van a hacer un 19 el presidente del BCR dijo en su momento que iba a ser un 19.9% de los formalmente empleados en el sector privado que iban a gozar de este beneficio, ¿verdad? Ok. En El Salvador hay 2.8 millones de personas en edad laboralmente activa. De esas 2.8 millones, 800,000 están empleados entre el sector público y el sector privado, ¿verdad? Entonces, este 19.9% que él habla es 19.9% de 640,000, ¿verdad? Ok. Entonces, asumamos que van a salir beneficiados, ¿verdad? Hablemos solo de esas personas. Bueno, esas personas van a pagar todos esos incrementos que ya ustedes han mencionado, porque es la naturaleza de las empresas tener que transmitir parte o todo el costo de... ¿Por qué? Porque aquí en El Salvador hay un nuevo impuesto. No, pero es que el empresario lo debería asumir. Sube el salario mínimo. No, pero es que el empresario lo debería asumir. Fíjense que subió la luz. No, es que también el empresario lo debería asumir. Hombre, si es que las empresas no tienen una capacidad ilimitada de absorber incrementos sin nunca tocar el precio, ¿verdad? Eso es uno. En las empresas pequeñas, yo ya oí de despidos. Estábamos hablando de estas maquilas que anunciaron que se iban a ir. Entonces, realmente, solo a estas personas a las que se les puede haber subido el salario, son personas que ese salario lo van a destinar a precios más altos, por un lado. Por otro lado, hablemos del otro 80%. El otro 80% va a tener que pagar esos incrementos también. Entonces, es no una suma cero, yo digo que vamos a entrar en negativo. En adición, yo oí invitaciones a que, bueno, el que no lo quiera pagar, que se vaya del país y que se lleve los cafetales, dijo Lorena Peña por ahí. Mire, nosotros no estamos aquí en Dubái, ¿verdad? Ni en Panamá, estamos en El Salvador, donde necesitamos fuentes de empleo, fuentes formales de empleo, que es el otro punto. Que cuando hablamos de todo esto nos olvidamos de los 2 millones de personas que trabajan en la informalidad, que, como bien dijo Paul, creo que fue, no tienen acceso al seguro médico, no hay AFP, no hay pensión, no hay horario laboral, porque usted vaya a preguntarle a un montón de esas señoras, son 7 días a la semana que trabajan, 12 horas, ahí no nos preocupemos de las 44, es mucho más. Y si nos vamos a cualquier mercado de El Salvador, yo le invito, señora, a que usted vaya, yo he ido, ahí va a haber señoras de 85 años vendiendo tomates. ¿Por qué? Porque como esa señora nunca cotizó, esa señora, el día que deje vender tomates, el día siguiente no tiene con qué comer. Entonces, la pregunta y la parte que me parece muy hipócrita es ¿por qué nunca hablamos de esos otros 2 millones que tenemos que pasar a la formalidad? ¿Por qué vamos a concentrarnos en este 20% de 640,000? Entonces, definitivamente no son acciones congruentes, sino que son acciones que aparentan ser un beneficio a la población, pero que en realidad no lo van a hacer. Ok, tengo una pregunta para usted, pero antes voy a pausa, regreso, ya regresamos con mucho más, luego de nuestros patrocinadores.
regreso. Muchísimas gracias, El Salvador, por su preferencia. Bueno, por supuesto que en 8 en punto nos encantan las buenas noticias y yo lo había dicho el año pasado. Este año, señores, a partir de este programa, 8 en punto va 1 hora 15 minutos. ¿Por qué? Porque ustedes lo han pedido y porque ustedes lo prefieren, al igual que todos nuestros patrocinadores. Una última pregunta rápidamente porque voy con Bessie Ríos con otro tema. Y entonces, ¿cómo entendemos las palabras del profesor Salvador Sánchez Serén cuando él dice no voy a permitir que no vayan a quitar a nadie por el aumento del salario mínimo y la Defensoría del Consumidor va a evitar el aumento de los precios en la canasta básica? Es decir, ¿cómo va a suceder esto? Explíqueme. Mire, quizás la primera pregunta que habría que hacerle al profesor Sánchez Serén es que nos enseñe el marco legal dentro del cual él va a actuar, ¿verdad? Eso sería lo primero que hay que preguntarle. Desafortunadamente, en el país nos hemos acostumbrado a declaraciones irresponsables, comenzando por estas que hizo el presidente, porque hasta donde yo sé, no hay nada que impida a una empresa quitar a una persona siempre y cuando respete su indemnización, de verdad la puede quitar por una buena, una mala o por ninguna razón, pues si cumple pagándole lo puede hacer, legalmente hablando, aquí estamos hablando del tema legal. Subir precios, yo que sepa, estamos en un libre mercado donde no hay control de precios. Digamos, si yo mañana quiero decirle a alguien que este vaso de agua vale $10, lo único que me limita es que el cliente pueda decir, mira, yo siento que $10 es demasiado por ese vaso de agua, ¿verdad? Entonces, y tan es así que si cualquiera de los televidentes sale a tomarse una Coca-Cola a la tienda de la esquina, le puede costar 60 centavos, de repente hay lugares que la cobran a $1, hay otros a 1.50, hay otros a 2, hay otros a 2.50. Que yo entiendo esas palabras viniendo de alguien que tiene una filosofía autoritaria, que entiendo que su faro es Venezuela, ¿verdad? Como él mismo lo ha dicho, y que en esos sistemas autoritarios como Cuba, como Venezuela, pues te confiscó la empresa, ¿verdad? Entonces, realmente, presidente, actuemos dentro de la ley, pues, y sus declaraciones que vayan por ese rumbo, ¿verdad? Ok, señores, por supuesto, el 20 de este mes de enero, todos estamos muy expectantes ante lo que pueda suceder en la política exterior de los Estados Unidos. Donald Trump es juramentado ya a escasos días que estamos nosotros, 18 días puntualmente a partir de ahora, donde veremos cambios dramáticos. Se ha referido a Venezuela y a Cuba, usted ya lo adelantaba. Bessie Ríos, voy con usted. ¿Qué es lo que se avecina según su ponderación? Al igual la pregunta extensiva para los dos caballeros y para ustedes también que me acompañan de diferentes puntos del Salvador y fuera de este. Sobre los casos de enriquecimiento ilícito, se viene por supuesto varios casos donde son llevados al banquillo los acusados penalmente, Tony Saca y compañía. Estamos hablando de Mauricio Funes, estamos hablando de todas las investigaciones, estamos hablando también de casos emblemáticos que se están investigando como el Chaparral, entre otros. La empresa Odebrecht ya adelantó en Estados Unidos que ha estado tirando plata por sobornos, ya lo dijo abiertamente, el presidente de esta ha sido ajusticiado. ¿Qué es lo que se viene, Bessie Ríos, en el panorama? Yo espero que se vengan procesos judiciales reales y no conferencias, porque por lo menos en el 2016 casi todos los procesos se llevaron a través de los medios de comunicación y en conferencias. Amén de que está el señor Tony Saca y la gente con la que está detenido en Bartolinado, ¿verdad?, con un trato diferenciado, porque por ahí dijeron de que a los expresidentes hay que darles trato especial, como que si fueran ciudadanos de primera clase, y el resto de la gatada, pues vayamos a Mariona. Debe de, esperaría yo, pues, que en este 2017 el señor fiscal general, a quien le deseo un próspero año nuevo, ¿verdad?, de verdad y empiece a procesar los casos, que deje de estarlos llevando a través de los medios de comunicación. Necesitamos reales procesos con condenas contundentes, pues, pero no estar generando conferencias. Yo esperaría que la sección de probidad termine de reventar los 60 casos que nos prometieron el año pasado y que nos dejaron esperando. Ojalá no se le pierdan como se perdieron los 36 expedientes de investigación judicial. En la sección de investigación judicial, lamentable. Inaudito que se le hayan perdido esos procesos. Entonces, y darle seguimiento, ¿verdad?, a las investigaciones que se están dando, pero que realmente culminen en procesos reales. Porque si vamos a seguir este 2017 con procesos que solo son show mediáticos, de tomarle fotos, de subirlas y no tenemos condena, o se caen los procesos porque no están bien sustentados,
no estamos haciendo nada. Ok, ¿cambios en el gabinete? Necesarios. ¿Por qué? Desde el 2016, antes de que cerraran operaciones el Estado, varias organizaciones dirigidas por Margarita Posada, entre otro tipo de organizaciones, han estado solicitando que se generen ya los cambios dentro del gabinete de gobierno. ¿Margarita Posada? A través de SUD. Pero ha aceptado puntualmente que ella tiene un sueldo en la Asamblea Legislativa. Lo dije en un periódico, no lo he dicho yo, usted lo sabe. Sí, ella dijo que tenía ahí un ingreso, lo cual está, por lo menos a mí me parece correcto que haya dicho que es cierto, pues. No, pero está bien, porque de pronto, es decir, es como que la doctora Isabel Rodríguez me hable, mire, yo también recibía un sobresueldo. No, está bien que lo dijo, pero, o sea, el tema es que, con mucho respeto a la dama que me merece a mí, yo tengo el gusto de conocerla, el tema es de pronto y cuándo trabaja, porque a veces anda haciendo, o sea, esa es mi pregunta de todo esto. Ay, tenés que traer a la Margarita para Okay, que te conteste de eso. Perfecto. Pero para mí es importante que se empiecen a generar los cambios dentro del gabinete de gobierno, sobre todo en el tema de seguridad. No logramos en el 2016 tener el control territorial. Mataron, no sé si recuerdo mal, 14 o 17 estudiantes durante todo el 2016, que no terminaron, no culminaron sus estudios. Las familias siguen presas dentro de sus comunidades, porque lo único que está haciendo el Estado es llegar, estar 3 días, golpear a los jóvenes que están ahí por vivir en ese lugar, y luego se retiran y nadie les ayuda, nadie les coopera dentro de la comunidad, porque es bien sencillo. Ellos van a estar aquí 3 días, pero cuando estos se vayan regresan los que tienen el verdadero control y el poder real dentro de la comunidad, que son las pandillas. Entonces, el Estado es ausente ahí. Ahí no hay Estado, porque las unidades de salud ni siquiera hacen campañas de vacunación porque tienen que pedir permiso, y si no le da la gana a la pandilla no lo da. No entran las alcaldías ni siquiera a hacer las limpiezas, las chapodas. Tienen que entrar con la policía y con el ejército, decime vos cómo va a entrar el CAN. Entonces, espero que se hagan los cambios en el sector seguridad, que finalmente tengamos el control territorial, que cuando entre el ejército y la policía no solo llegue a golpear jóvenes, sino que ingrese también el Ministerio de Educación para reparar esas escuelas, para darle seguimiento a los jóvenes, ingrese el Ministerio de Salud, ingrese el Ministerio de Economía con fondos para empezar a activar el tejido económico de esas comunidades y se quede el Estado ahí. Porque si no lo hace, vamos a seguir jugando la misma rueda. Y en el gabinete económico, obviamente, se necesitan cambios reales. Porque ya el año pasado, pues nos dimos cuenta del aumento del gabinete completo. Ok, ¿usted se animaría, o decir, usted cambiaría todo el gabinete? Yo cambiaría Hacienda, Economía. Son los 2 principales. No han hecho mayor cosa. ¿Seguridad? Seguridad completo. Defensa, o sea, tanto Munguía, Landa Verde, Coto, no han logrado tener el control territorial. Ok, ¿cree usted que es una política de cambio o cree usted que son las personas? Es Porque que el problema, personas han cambiado. es que te voy a decir que el problema real de este gobierno para mí, como yo califico el gobierno de Salvador Sánchez Serén, es el gobierno que nunca reconoció nada. Ellos jamás han reconocido los errores que se han cometido, y errores los hay. Y la única manera de corregir errores es que vos los reconozcas. El gobierno de Mauricio Funes fue el gobierno que tuvo la oportunidad de hacer los cambios y no los hizo. Y el de Salvador Sánchez Serén es el gobierno que nunca ha reconocido los errores, y como no reconoce los errores, no está haciendo cambios, y mientras no los haga, vamos a seguir igual. ¿Cuáles son los errores que usted le determinaría? Es decir, no estoy El hablando... aumento de la pobreza, Sergio. El aumento de la pobreza, El aumento o sea, de la pobreza, puntualmente. te lo dicen, son 2 puntos, pero dentro de esos 2 puntos son 240,000 familias que son más pobres. En 2016 se hicieron más pobres. Fíjate que fueron a inaugurar que habían ampliado la presa 5 de noviembre y que vamos a tener más producción. ¿Alguno de ustedes escuchó cuánto va a bajar en la factura? Nadie, vea, porque no nos han dicho cuánto va a bajar la factura. Ni para las empresas. ¿Cuáles son de las principales quejas que está haciendo Camtex, que hizo la última semana de 2016, entre las razones por las cuales va a cerrar estas 4 empresas, además del aumento del salario mínimo? El costo de la energía eléctrica. Ok. Y eso te lo dijo el director del Camtex. Pues. Ha dicho la Corte de Cuentas de la República en esa misma línea de ideas de que no se tuvo que haber pagado el tema del chaparral. ¿Cree que por ahí es otro gran error de los cuales tendría que pedir? Y no estoy hablando porque él lo ejecutó, él era el vicepresidente en su momento. Claro, es que aquí han querido manejar aparte de que no te reconoce los errores que han tenido, te han querido manejar como que son un gobierno diferente al anterior, y no se puede. Porque él era el vicepresidente del gobierno. Y solo tomar los logros, si es que los hubo en el anterior, y de pronto
desligarse del Es otro. que lo que pasa es que acordate que la victoria tiene un montón de padres, la derrota es huérfana. Ok, y no estoy hablando obviamente de los errores de haberle prestado la camioneta al nieto y haberse ido al Tunco. No estoy hablando de eso. Voy a una pausa, aguántame un ratito, voy a regresar con usted. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, don Paul Steiner. Un año preelectoral, un año convulsionado, porque los políticos así quieren. De pronto apagan un fuego, crean otro tipo de problemas, como las luces estas de Navidad que veíamos nosotros únicamente cazabobos para llamar la atención cuando a ellos los están señalando. Un año complicadísimo por varios temas. Pero, ¿cómo ve usted el tema de probidad? El juicio del general Benítez, muchos están nerviosos por ahí porque de pronto dicen, no, es que el general Benítez no es, realmente son otros que no quieren que procesen al general Benítez. Unos ya hablan en otro tipo de casos de criteriados, de personas que van a empezar a hablar, otros dicen, no, si desde hace rato están hablando, son aquellos que no están detenidos y que de pronto no aparecen, pero que ya están colaborando. ¿Cómo ve usted el 2017 en la persecución del delito y recuperación de la plata? Porque siempre se persigue el delito y la plata, por favor. Ese es el problema, y cuando te saludé dije que mi esperanza que este año 2017 era que cosechemos, y a eso me refería. Si no logramos regresar ese dinero al erario público, no hemos realmente luchado o logrado nada contra la corrupción. Desde el 2000 al 2013, Global Financial Security reporta más de 20 mil millones de dólares en corrupción, lavado de dinero, elusión y evasión. Se estima que son alrededor de 2 mil millones de dólares al año. Eso significa que el año pasado, 2016, salieron 2 mil millones de dólares en corrupción, evasión, elusión y lavado de dinero. Yo no vi ninguna acción que paró eso. Yo no vi ninguna acción que realmente iba a poner, digamos, iba a cerrar la puerta para que eso no saliera. Ahorita tenemos una economía extremadamente difícil. Yo creo que decir que crecimos 2,5%, cuando yo lo comparo a lo que mi empresa y todas las demás empresas con las que yo me relaciono, son día y noche de diferencia entre ese crecimiento y en algunos casos decrecimiento que algunos de mis compañeros en el mercado hemos visto. Yo creo que el incremento del salario mínimo nos va a causar otro problema en relación a incrementos de precios. Bessie aludió al hecho de que ahora aún con la presa 5 de noviembre todavía tenemos un incremento o todavía tenemos incrementos planeados para electricidad porque el precio del petróleo ha estado subiendo. El grandioso presidente de ANDA ahora está buscando, como no ha logrado conseguir sus préstamos para las pavas, incrementar precios otra vez. Otro que deben de quitar. Tenemos una gran cantidad de contras a cualquier cosa que podamos hacer para que esto funcione. En paralelo con eso está la gran incertidumbre y la gran expectativa de los corruptos que están identificando en la sección de probidad, la gran desilusión con la falta de repunte o de despertar de la sección de investigación judicial. Hay algunos que están bastante preocupados por lo mediático de la actividad de la Fiscalía, creo que Bessie aludió a eso. Sin embargo, tenemos mucho investigado, pocos acusados y ninguno preso. Ok, Saca comió chumpe traído para el 24 y el 31 porque estaba en Bartolina, pero no ha sido condenado. Sabemos que son 18 millones los de Charlé, pero también sabemos que los destinatarios fueron de Arena y varios otros individuales. Los 10 millones o 15 millones de Paco Flores, que supuestamente va a comenzar otra vez hoy en enero, ya sabemos quién se llevó el dinero. El Faro hasta nos enseñó muchos de los cheques. ¿Por qué diablos no estamos ahorita comenzando a agarrar a estos destinatarios por lavado de dinero, que es lo que fue? Entonces, yo me pregunto si lo que estamos haciendo aquí
es para satisfacer el hígado o realmente una lucha verdadera contra la corrupción. Yo tengo fe en el fiscal Meléndez, yo tengo fe en la fiscalía que va a realmente hacer algo contundente, pero no tengo fe en mucho de lo que rodea a la fiscalía y por eso es que no tiene los recursos necesarios. Entonces, de nada me sirve que el fiscal Meléndez y los fiscales que tiene sean valientes, pero que anden con las manos detrás de la espalda. Entonces, necesitamos hacer algo más contundente. El presidente Sánchez Serén ya demostró que no va a ser el presidente que vino a limpiar la democracia en El Salvador. El FMLN ya demostró que no va a ser el partido de gobierno que realmente va a limpiar la democracia en El Salvador. Sabemos que Arena tuvo un montón de tiempo y nunca lo hizo. No he visto cambios ahí que me dicen que en 2018, si ellos llegan, van a comenzar a limpiar. No van a ganar. Por la actuación de los 84 diputados, que realmente no deberían de ser 84, no estoy impresionado para nada con ninguno de ellos para reelección en 2018. Todo este año va a ser un año de campaña política, de guerras pírricas, como dice José, porque que si yo le meto el dedo en el ojo al competidor, entonces ya la gente lo va a ver de menos. Realmente el escenario de este año pinta extremadamente sucio y me preocupa que no estamos viendo gente comenzando a tocarse el corazón y decir, esto lo voy a hacer por la patria. Okay. Y eso me preocupa. Me necesito ir a una pausa comercial. Antes, Bessie, y regreso con usted rápidamente. Usted decía, no van a ganar. ¿Quién? No va a ganar la derecha. ¿No va a ganar la derecha en el 2018 o en el 2019? Ni en ninguna de las dos. ¿Por qué? Interesante. No porque el FMLN sea mejor, sino por todos los vacíos que tiene la derecha. Yo estoy preparada conscientemente que tenemos otro gobierno del FMLN que va a ser así y que probablemente mantenga incluso hasta este gabinete que deberían de haberlo cambiado. Dios guarde. Porque no hay nada más. O sea, la derecha no tiene otra cosa, no tiene nada que presentar, no tienen cambios, son lo mismo, han sido una derecha, una oposición tonta, ha caído en juegos, no tiene ningún delfín ni siquiera, ni lo que se asome ahí. ¿Realmente ha sido oposición? No ha sido oposición. Okay. No ha sido oposición, entonces yo creo que deberían de dejarse de estar haciendo ilusiones. Y la realidad es que la derecha aquí no vuelve a gobernar, por lo menos le dejan un periodo más y si hace bien las cosas, Gerson, porque va a ser el candidato del FMLN. ¿Presidente o vicepresidente? Presidente. ¿Y el Gerson. vicepresidente? Ahí tendríamos que ver a ver no si sé, lo que pasa es que la veo animada usted de pronto así como un poco gurú a tomar. Ahí tendríamos que ver si el ¿Y de Arena quién va a ser? El del grupo parlamentario de mujeres permite que sea otro hombre o finalmente logran colar una mujer en la fórmula. Necesito ir a una pausa, pero antes, ¿y el de Arena quién va a ser? Es que vi que estaba gastando tiempo, no me quiere contestar. Me va a contestar. ¿Ok? No tengo certeza quién va a ser. Pausa, señores, volvemos. Pero no tienen a nadie. Estamos de regreso. Es como complicado poder desear un feliz año nuevo cuando terminamos más el 2017. Y es que simple y sencillamente no les importó aprobar el presupuesto general de la Nación del ejercicio fiscal 2017 dentro de la Asamblea Legislativa, a los padres de la patria. Eso le preguntamos a los salvadoreños y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Pues yo creo que por parte de ellos es una ineficiencia porque no pueden dialogar, sentarse y lamentablemente la población es la que está cargando con todo, ¿verdad? Ay no, como a ellos les vale, como ellos están bien, al pobre siempre lo dejan de un lado. Ajá. Yo siento que en ese tema estamos mal. En lo político no vamos avanzando nada. Las motivaciones son puramente de carácter político. Como ya se aproximan elecciones, lógicamente todos quieren llevar agua a su molino, como se dice, ¿no?
tomando decisiones que no les interesa a ellos como políticos si afectan al pueblo o no. Todo esto obedece a un orden político, ¿ya? Yo creo que cuando el FMLN era oposición, tenía este mismo tipo de accionar, lo único que se razonaba. Ahora que Arena es oposición, lo que están haciendo nada más es como obstaculizando todo aquel desarrollo que se quiere tener como país, ¿ve? Yo creo que lo más sano sería es que se pusieran de acuerdo, porque aquí quien está padeciendo todas estas cosas es el pueblo. Ok, esto es lo que opina la población salvadoreña al ser abordado. José Portillo, voy con usted sobre los casos que se vienen emblemáticos, investigaciones. El señor fiscal general de la República en una conferencia de prensa dijo, se han robado el dinero, la plata de la educación de nuestros hijos y la vamos a recuperar. Por favor. Mire, yo en primer lugar aplaudo pues los casos que vimos el año pasado, ser perseguidos y siquiera investigados, porque antes ni siquiera eso pasaba, ¿verdad? Ser perseguidos pero no políticos. Sí, no, perseguidos, No, porque perseguidos por sus acciones, ¿cómo no? ¿verdad? Entonces, ahora bien, fíjese que usted mencionó a Donald Trump en cierto momento en la entrevista, y yo ahorita que Trump va a tomar el poder, En 18 días sí, toma el poder. lo único que le pidiera es que soque la lucha contra el crimen de lavado de dinero y la corrupción en nuestro país. De hecho, lo ha dejado entrever, José. Entonces, es lo único que yo le pediría, porque resulta que si nosotros realmente empezamos a escarbar... que no nos regrese los 2 millones de No, salvadoreños. Obama ya no devolvió más. Claro, Obama, eso, sí, y eso. sin hablar, esa es politiquería barata. ¿Cómo se llama? El tema con la corrupción es que la corrupción afecta a todas las esferas de la vida nacional. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a repetir. Cuando un celular entra a un penal y desde ahí se extorsiona, lo primero que sucede ahí es un acto de corrupción. Es a un guardia le pagaron X dinero, ¿verdad?, para que dejara entrar ese celular adentro vale cualquier cantidad de dinero y de ahí generan inseguridad. Entonces la corrupción realmente es la madre de la mayoría de problemas que tenemos, ¿verdad?, de la falta de recursos, de que muchas personas bajo ese argumento se excusan para no pagar sus impuestos, porque dicen, yo por qué voy a pagar mis impuestos si se los van a robar, y así sucesivamente. Entonces yo sí pediría que apriete la lucha anticorrupción. Ahora, lo que sucede es que desafortunadamente en nuestro país la mayoría de cosas que dicen los políticos de derecha e izquierda, ¿verdad?, son una simple... Y de centro. Porque hipocresía. no se sabe, Sí, hipocresía total. Le voy a poner 2 ejemplos. Fíjese que el año pasado el Partido Arena pasó hablando del despilfarro del gobierno. Pues resulta que a la hora de votar por el seguro para la Asamblea Legislativa, que cuesta 6 millones y medio, ahí se dieron los votos, excepto 2 personas, que fue Juan Valiente y Johnny Wright, son los que no dieron los votos. Pero todos los demás... ¿Votaron en contra? No, se abstuvieron. Entonces Sí, no vale eso. No, pero se abstuvieron, No. se abstuvieron. No, por lo esa menos... Esa es la peor hipocresía que puede haber, no tener el valor de decir no. No, pero discúlpame, aquí por comparación en tierra de ciegos el tuerto es el rey, y ellos por lo menos tampoco lo están gozando, porque los otros se opusieron y lo van a gozar, que es peor, ¿verdad? Entonces es una hipocresía. La otra hipocresía es lo que toda la vida oímos del Ejecutivo. Fíjese que un día yo en Twitter tuve un intercambio con el ministro Gerson Martínez. Entonces yo le preguntaba, y le vuelvo a repetir la pregunta al ministro, ¿por qué pasa hablando... Gerson Martínez, perdón. El que ha dicho la amiga que va a ser el candidato, ¿cómo no? ¿Por qué pasa hablando de los 15 millones de Taiwán sin parar, sin nunca mencionar los 246 millones de Tonisaca, que es un caso 16 veces más grande, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo no hable de Taiwán, pero ¿por qué no dice nada de Saca, pues? Y ese día yo les puedo enseñar todos los tweets que puso y no se atrevió, yo lo increpé 3, 4 veces y no se atrevió a hablar de Tonisaca. Lo que a muchas personas le molesta, y déjeme decirlo acá porque lo han exteriorizado, es que de pronto el amigo Gerson Martínez, luego después de venir, señores, yo no veo investigado acá ni enjuiciado al señor Gutiérrez, de pronto se cambió completo. Eso lo han manifestado acá. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Él fue
parte del gobierno de Mauricio Funes, donde estuvo el ahora presidente como vicepresidente de la República, pero no le molesta que ese gobierno nos dijo, miren señores, aquí de Casa Presidencial se nos desaparecieron 246 millones de dólares. ¿Por qué lo callaron, pues? Y lo siguen callando, porque de eso Porque la estructura sí seguía trabajando correcto, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces se convierte una lucha electoral. Mencionemos Taiwán, porque en Taiwán electoralmente nos conviene, no porque sea correcto. Y se menciona Taiwán que dio plata para Arena. Para Arena. Pero para el programa Conversando con el presidente del señor Funes también. Por supuesto. Donde él era el vocero. ¿Se recuerdan? Perfecto. Y una cuestión que hay que mencionar. Ese Arena era una arena que manejaba Tony Saca. Entonces, esos 5 millones que le dieron a Arena, habría que ver también si eran para Juanito o para Chanito, ¿verdad? No, pero también dijo el fiscal que hubieron transferencias del señor Saca a Funes y Funes a Saca en los últimos días. Tampoco eso lo menciona. Aguánteme un ratito. Don Paul Steiner, por ahí un pajarito me contó, y no es de Sudamérica, es de acá, que se van a animar con un grupo de personas, porque yo lo estuve de pronto comentándoselo particularmente al doctor Félix Ulloa, que recordemos cuando se dio la inconstitucionalidad de aquello que conocimos nosotros, la plancha nacional, donde habían diputados que sin invertir, sin hacer campaña, siempre quedaban, ¿verdad? Entonces se declaró inconstitucional, pero no así los diputados que se elegían, el número. Y lo accesorio siempre va con la suerte de lo principal, corre la suerte de lo principal, por favor. Hubieron 2 fallos. El primer fallo fue en el año 2002, que fue una demanda de inconstitucionalidad que presentó Félix, que la Sala de lo Constitucional en ese momento falló en contra del artículo 12, que era el que mencionaba la plancha nacional. Sin embargo, los diputados de ese tiempo, un día antes de que saliera el fallo, eliminaron el 12 y crearon el 13. El 13 no hablaba de la plancha, pero sí la distribución de los 84. Lo que quisieron hacer hace poco también. La de 2002, perdón, la plancha, el artículo 12 de la plancha nacional lo definía como una plancha nacional y agregaba 20 diputados más a lo que ya eran 64 originalmente. El artículo 13 elimina las palabras de plancha nacional porque ya sabían que el fallo lo iba a declarar inconstitucional, y ese artículo habla de 84 diputados, ya subiéndolos y repartiéndolos en diferentes departamentos. En el año 2003, Shafiq Handal logró un fallo de la Sala de lo Constitucional declarando el artículo 13 como inconstitucional. En ese, correcto, o sea que el 12 de la plancha y el 13 de... Han habido 2 fallos para que la población entienda. Exacto. Uno fue en la época del señor Shafiq Handal y el otro fue, ¿quién lo propuso? El Félix Ulloa en el 2002 y Shafiq Handal en el 2003. Perfecto. Ahora, 13 años que la Asamblea Legislativa no ha hecho nada en relación al cumplimiento de esos fallos. Ni va a hacer nada. Entonces, ahorita nosotros ya tenemos preparada, Félix ha hecho un análisis muy exhaustivo y un análisis muy técnico, y él ha preparado una pieza de correspondencia técnica para reducir el número de diputados a 50 diputados propietarios y 20 diputados suplentes. Esa pieza la estamos respaldando Democracia Limpia, MIRE y varias otras organizaciones. Para el 2018. Para ahorita mismo. Y vamos ahorita a presentarla en estos días a la Asamblea Legislativa. Ya tenemos un par de diputados que están preparados a recibirla. Esperamos un acompañamiento de más diputados, porque esta es la verdadera limpieza de la democracia que tenemos que hacer. Perfecto, vamos a ver, porque se va a poner bonito este año. Voy con usted también. Tengo poco tiempo. Mira, yo estaría de acuerdo con la reducción de los diputados, sin duda. Es importante. Esto nos reduciría los costos de las elecciones, más ahora que se han disparado y han estado hablando de cómo nos va a costar, ¿no?, la deuda política. Pero no sé qué tanta influencia puedas tener, y se pueda tener, ¿no? Y no sé qué tan la palabra comprometida de los diputados te permite el ingreso a la pieza. Porque si la pieza de correspondencia. La pieza, pues, es decir, no, recibir. Es que si la sala les dice así va y se acabó.
Lo que pasa es de que entonces tendrían que hacer un recurso porque no han regulado ese punto. Ni pues, lo van a regular. Es correcto, habría que presentar ese recurso acompañando esa otra iniciativa. Pero realmente los diputados yo lo veo bastante difícil. Ellos no van a querer regresar lo conquistado. Sí. Ya tenemos un par que han acordado darle iniciativa. Ay, sí, Sí. solo que no sean esos Sí. cobardes que solo se abstuvieron y no dijeron que no. Perfecto. Gracias. ¿Sabe qué es lo que pasa? Sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que de nosotros depende en mostrarles el camino a los diputados y a todos los funcionarios que nosotros somos los patrones y ellos son los empleados. Llego al final de la entrevista 8 en punto, la primera de este año. José Portillo, un verdadero placer haber placer. estado aquí. Don Paul Steiner, gracias a usted, muchísimas gracias. Por Gracias, supuesto, Sergio. vamos a estar dando seguidito, guerra en este programa. Bessie Ríos, muchísimas gracias, un placer. Y vamos a estar nosotros muy, pero muy pendientes, al igual que la Caja de Crédito de Colón, que es parte activa de la entrevista 8 en punto. Ahí la tenemos, miren, no de lado, porque queremos empezar bien el 2017. Aquí en 8 en punto, nada está de lado. Bueno, algunas cosas. Señores, les planteamos nosotros rápidamente la pregunta y el consolidado de la participación que colgamos en las redes. ¿Cree usted que habrá un impacto negativo en las microempresas por el aumento del salario mínimo? Un 64% dice que sí, un 36% que no. De 220 votos, siga participando. A continuación, Olimpia 33, Todo Deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.